en cuanto salgan las estas, ya sabéis que estará grabando. Dejadla agafar porque si no, no veo que se me burro ahí. Que voy a tener que estar así. Pues eso, hemos visto que hay algunos cambios con respecto a lo anterior, lo que en vuestro caso, pues os complica un poquito más la historia, porque claro, evidentemente, cada vez se va sabiendo más cosas y la diversidad es mayor e incluso, paradójicamente, fíjate, estas cosas ocurren, cuando se sabe poco de un tema, da la impresión de que se sabe mucho, porque lo controlas rápido, pero cuanto más vas sabiendo de determinado tema, te das cuenta de que la realidad es más compleja y que las cosas no están tan claras. Y con psicofarmacología es una de las cosas que pasa, ¿no? Que al principio parece teóricamente cuadra todo bien, pero ese teórico que va cuadrando bien se pone en práctica, empiezan a ver y se ve que en algunos sitios cojea, por otro lado está esto, por aquí esto. Entonces, os va a mover más en un cierto mar de ambigüedad. Pero es que la vida es así, es ambigua. No busquéis caminos sencillos porque la realidad es así. De hecho, toda la asignatura psicofarmacología a mí me gusta mucho porque tiene una coherencia muy interesante, pero conviene que seamos conscientes de que todo en realidad, esto que estamos viendo es una cierta reducción del conocimiento, que la realidad es más compleja en sí, ¿no? Que no es cuadra teóricamente, pero la variabilidad individual es grandísima y es complejo, es complejo. El mundo de de los psicofármacos y de las psicopatologías es un mundo complejo. De la neurología que está detrás de las psicopatologías también. A menos que haya algunas neurologías, algunos problemas neurológicos muy claros, muy evidentes, de unos circuitos muy dañados, pero la inmensa mayoría, ya os digo, que aunque estudiamos la vía esta, en realidad, aunque esta región sabemos que es importante para esta función y esta otra región es importante para esta otra función, en realidad todo está más interconectado. Y la realidad es que es más compleja. Esto sirve para que te orientes de cara a ver cuál es... imagínate que tú eres un profesional de la salud mental y te enfrentas a un caso individual, pues la idea que te plantea es tal desestructuras, como hacía Ferran Adrià con la tortilla de patata, en sus componentes, ¿no? El síndrome que tenga la persona en cuestión, le pones la etiqueta del DSM o no, porque como dices tal varias veces, por lo menos lo decía en la edición anterior, en esta todavía no he visto que lo dijese, pero probablemente lo diga, que el DSM, o sea, la realidad no entiende el DSM, el DSM sirve para lo que sirve, pero tu caso particular es tu caso particular. Y si ya no te decían que en este trastorno cursaba con problemas de sueño y tú tienes problemas de sueño, pues aquí también hay que contar el tema del problema de sueño dentro de la panoplia de síntomas que hay, ¿no? Entonces, la idea es que cada entidad de patología mental, pues hay que dividirla en los síntomas, los distintos síntomas, la panoplia de síntomas que tiene tu paciente en cuestión, que de esos la mayoría tendrán una concomitancia con el resto de los que puedan tener esa etiqueta, pero cada caso individual hay que verlo. Y lo que para uno es activador, para otro no es activador, pero bueno, lo podéis ver, si es que lo hemos visto la variabilidad individual con el COVID, como había una persona que se infectaba y se moría, y como había otra persona que no tenía ni síntomas. Y el virus era el mismo, pero es que es así, es que la realidad es esa. Intentamos ponernos a todos, pero entre otras cosas nunca ha habido 8.000 millones de habitantes en el planeta, con lo cual la variabilidad ahora tiene que ser mayor por naturaleza, por lógica. Y otra, y que sepamos ya todos los que tenemos un cierto conocimiento científico, que la evolución lo que tiende es a la diversificación. Entonces es lógico que haya esa diversidad. Bueno, dicho esto, quería de lo que estuvimos viendo el otro día, nos acordamos que estuvimos viendo cuáles eran las enzimas de síntesis, las enzimas estuvimos viendo primero el sistema dopaminérgico. ¿Nos acordamos? Online, ¿estáis ahí? ¿Nos acordamos del sistema dopaminérgico? Los acordamos del... Sí, muy bien. Voy a quitar la notificación de... que no me tengo punto, decís algo, porque si no nos volvemos locos. Yes, pues eso es. Quiero decir que empiezan bien en vuestro libro, que he visto que lo primero que hacen es contaros que hay, bueno, como 3 teorías
de la más antigua a la más moderna, que están puestas primero la hipótesis dopaminérgica, luego la hipótesis de un fallo en un receptor glutamatérgico y luego la hipótesis de la intervención del sistema serotoninérgico en esto. Y como dice en el pie de foto, vamos, de la tabla 1, que es esa que tenéis, como dice ahí, creo que recordar que lo decía ahí, pues que en realidad puede que las tres tengan parte de razón. Es decir, que fijaos cómo es esto, ¿no? Es decir, la primera que surgió fue la dopaminérgica y surgió, como os contaba, porque se dio que la intoxicación aguda, la sobredosis de cocaína o de anfetaminas, mimetizaba muy bien los delirios y las alucinaciones, que son los síntomas positivos más floridos de los trastornos psicóticos, entre ellos el paradigma de la psicosis, que es la esquizofrenia, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se sabe que las anfetaminas y la dopamina actúan bloqueando el recaptador, por lo tanto, se supone que el recaptador de dopamina, con lo cual, si mimetiza bien, pues esos síntomas positivos tendrán que estar relacionados con una alteración de la dopamina en alguna de las principales vías dopaminérgicas. Esa es la idea, ¿no? Y la que más cuadra con toda la historia era la mesolímbica, que de las 5 vías que tenéis que controlar, pues es eso que dice en vuestro texto cuadra con lo que estuvimos viendo y con lo que decía la edición anterior. Lo que pasa es que en la edición anterior, por ejemplo, todavía no hablaban de la hipótesis de la implicación de la serotonina dentro de esto. Lo querían mencionar, pero no había nada. Y ahora, pues sí, os tocará también estudiar la base de la implicación de la serotonina. ¿Cómo de habitaciones? En este caso hay más material para este tema. Sí. ¿Tienes el antiguo? Yo no tengo ni idea, pregúntaselo al equipo docente, que serán que son los que han elegido, pero generalmente cuando te hacen una edición nueva es para que compres la edición nueva. Es decir, entonces no creo que te vengan, porque es que además está, quiero decir, por ejemplo, aquí en este empiezan, ahí no te empiezan hablando de la hipótesis dopaminérgica, de la hipótesis, de todo como diciendo, las tres parece que tengan algo de razón, aquí empiezan así. Y luego ya se meten en la hipótesis dopaminérgica, te empiezan a contar y añaden algunas cosas que no había anteriormente, que ahora comentaré. Yo las comentaré aquí, las que voy viendo, de acuerdo con respecto, porque claro, yo todo lo que tenía, hasta el que me dieron el libro la semana pasada, pues era el que tenía del libro anterior, ¿no? Más información que yo personalmente pueda tener por interés personal científico, pero que muchas veces tampoco llegábamos ni a comentarla para no aturullaros más, porque claro, lo importante es que sepáis, que tengáis una idea correcta, pero que hagáis hincapié en lo que os van a poder preguntar después. Entonces hay cosas que tampoco vamos a meter más. Entonces es difícil. Yo de momento lo que he visto de lo que comentamos el otro día, voy a comentar ahora las rectificaciones que habría que hacer o la ampliación de cuestiones que habría que tener en cuenta de lo que comenté el otro día, porque en la nueva edición sí viene y en la anterior no. De todas maneras, la síntesis de dopamina, la degradación de dopamina, los receptores de dopamina, grosso modo, son exactamente los mismos. Es decir, eso no ha variado en el conocimiento. Lo que sí ha variado es que aquí ahora te mencionan un poquito más de otro, un poquito más de alguna cosa, ¿no? Entonces eso lo comentaremos. ¿Estáis ahí? ¿No os habéis ido? Bien. Mirad, de lo que vimos el otro día, por ejemplo, cuando estuvimos viendo el tema de los autorreceptores, ¿os acordáis? Con esos conceptos que yo os comento aquí, que en realidad son comentados en el libro en los temas que no entran, en los primeros, ¿vale? Para que tuvieseis en cuenta y que os ordenará la cabeza de cara a poder estudiar lo demás, es en lo que yo voy a hacer más hincapié, ¿vale? Para que luego vosotros a la hora de estudiar lo tengáis claro. Lo que os comentaba de que os fijaseis en que el receptor D2 funciona como autorreceptor y que los autorreceptores, la función, la metáfora que yo os cuento es la del rebosadero y que ya hay suficiente neurotransmisión, por eso lo suelen dibujar en un lado de la sinapsis. Es decir, es un circuito, el autorreceptor lo que hace es cuando se une a él cierra un circuito de retroalimentación negativa.
lo que dice es, ya has neurotransmitido, ya has soltado demasiados neurotransmisores, deja de soltar neurotransmisores. Con lo cual, todos los receptores que se expresen en la misma neurona para el mismo neurotransmisor que ella misma libera, se llaman autorreceptores. Y todos lo que harán será hiperpolarizar la membrana en la que estén. ¿De acuerdo? Hiperpolarizar es lo mismo, solo tenéis que tener aquí metido como la tabla del 2 de multiplicar. Digo la del 2 porque hay nuevas generaciones que no controlan mucho las tablas de multiplicar, porque ya han nacido con... Sí, lo digo porque con la de primero de cuando digo, hombre, la tabla de multiplicar hay que sabérsela. No se puede sacar un grado de ciencia sin saberse la tabla de multiplicar. ¿De acuerdo? Pero la del 2 nos la sabemos todos, hasta los que no son de ciencia. Entonces, lo que quiero que veáis es que esa señal de retroalimentación negativa, o sea, hiperpolarizar, es lo mismo que inhibir, para entendernos, ¿no? Cuando se hiperpolariza una membrana, dificultas que esa neurona libere neurotransmisor. Estés donde estés, si lo que haces es hiperpolarizar, lo que estás es inhibiendo esa neurona, estás reduciendo en realidad la frecuencia de disparo de esa neurona. O eso es, hacer más negativa la diferencia de potencial, que como está en menos 70, al hacerla más negativa, la alejas del menos 55, que es el umbral al que se abren los canales de sodio. Si eso lo tenéis claro, lo entenderéis todo pensando, ¿vale? Entonces, eso es así. Sin embargo, despolarizar es todo lo contrario. Despolarizar es excitar. Es acercarlo, por lo tanto, y facilitar que se abran los canales de sodio regulados por voltaje y se dispare el potencial de acción. Si tenéis esa idea clara, eso os facilitará muchísimo la cuestión. Entonces, por ejemplo, en la edición anterior nos mencionaban como receptor presináptico el D2, que el D2 es una diana interesante, importante, porque es la primera diana terapéutica que se utilizó en los tratamientos contra la psicosis, porque los primeros antipsicóticos, los que se mencionan como antipsicóticos clásicos, los que están detrás de la hipótesis dopaminérgica de los síntomas positivos de la esquizofrenia, pues lo que van es a bloquear precisamente este receptor, el receptor D2. El receptor D2, donde esté, tú date cuenta que te tomas algo, se distribuye por todo tu cerebro y no solamente va a ir a los postsinápticos, sino que irá también a donde está el receptor D2. Si tú has metido una molécula en tu fármaco que tiene mucha afinidad por ese receptor, se va a unir a ese receptor donde esté. ¿De acuerdo? Si está ahí, como si se expresa en tu hígado, pues también se unirá en tu hígado. Entonces, siempre el circuito en el que hace la función para la que estaba pensado, esa es la acción farmacológica. En todos los demás circuitos que no se tendría que estar actuando sobre ellos, pero se actúa sin querer, serían los daños colaterales y, por lo tanto, lo que conocemos como efectos secundarios de los medicamentos. Bueno, pues con respecto a la novedad que hay con respecto a lo que había, es que ahora también nos han comentado otro autorreceptor, y es el D3. ¿De acuerdo? Si habéis empezado a leer el tema, que es interesante, es que el D3 también puede ser autorreceptor. Con lo cual, también se expresa en la neurona presináptica. Con lo cual, ya sabemos que D2 y D3, al final, lo que hacen es hiperpolarizar, que es lo que os decía. Si hay un D2 y D3 a nivel postsináptico, si se llaman igual, es que hacen lo mismo. Con lo cual, si D3 se expresa a nivel presináptico como autorreceptor y a nivel postsináptico, en ambos casos, esté donde esté, va a hiperpolarizar esa membrana. ¿Entendemos? Eso es lo que quería que vieseis, que vayáis a la lógica para poder entender los nuevos avances que va viendo. Entonces, que ahora sabemos que también D3 se expresa a nivel presináptico, pues perfecto. Nos confirma también que el D2 y el D3 estén en la membrana que estén, lo que hacen es inhibir la frecuencia, o sea, reducir la frecuencia de disparo o la probabilidad, en realidad lo que hace es disminuir la probabilidad de que esa neurona dispare, ¿no? Dar cuenta que cada neurona en realidad hace una integración de miles de contactos sinápticos en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, la integración neural es que pues, si tú tienes 1000 contactos con otras neuronas, cada una en su sinapsis te está provocando PEP o PIP que van discurriendo y recorriendo la membrana hasta llegar al cono axónico, que es donde están los canales de sodio regulados por voltaje, y en cada momento esa sumación espaciotemporal de potenciales inhibitorios y potenciales excitatorios que llegan allí, si coloca a menos 55 el cono axónico, la diferencia de potencial en el cono axónico, abre los canales de sodio y dispara el potencial de acción. Si no, no lo hace. Entonces, esa es la integración neural que hace cada neurona siempre.
Hay que tener eso. Por eso digo que realmente esta edición es, por así decir, más ajustada a la realidad y por lo tanto más compleja, ¿vale? Y os va a dar un toque un pelín más de ambigüedad. Es decir, cuando menos se sabe, en la edición anterior que se metía menos conocimiento, las cosas parecen más claras. Porque, claro, dicen esto es así. Pero luego, si te fijas, no es tanto de esa manera. Y aquí, como ya te están metiendo más información más actualizada, pues es más evidente que no es tan sencillo, ¿vale? Entonces os costará un poquito más. Simplemente deciros que además del D2 venía también el D3. Ahora sí viene en vuestro texto, por ejemplo, si mencionan, que ya me lo decíais el otro día, que la COM de las dos enzimas que pueden, porque hay que ver que todos estos puntos, es decir, las enzimas de síntesis, las enzimas de degradación, los recaptadores, los receptores postsinápticos y presinápticos, todos esos son posibles dianas terapéuticas para variar la neurotransmisión de ese sistema. Eso lo entendemos, ¿no? Pues dentro de la degradación de la dopamina, os comentaban que a nivel intracelular actúa la MAO, tanto MAO-A como MAO-B, que es monoaminoxidasa. Por eso yo os dije, lo primero que os dije es que tenéis que tener bien claro qué son las monoaminas, cuáles de ellas son catecolaminas, que eran la dopamina y la noradrenalina, que la noradrenalina se fabrica a partir de la dopamina con un paso enzimático más, con lo cual tener en cuenta que esas dos están muy relacionadas y que son las catecoles dentro de las tres monoaminas, es decir, la tercera monoamina sería la serotonina. Entonces, la MAO, que se llama monoaminoxidasa, como siempre comento, es muy bueno entender qué es lo que te dice el nombre de cada cosa, porque si entiendes el nombre tienes que memorizar menos. Si sabes que oxida las monoaminas, sabes ya que está actuando sobre las monoaminas. Si sabes cuáles son las tres monoaminas, pues supones que sobre las tres actuarán de alguna manera. Y que están la monoaminoxidasa A o B. Ambas se expresan a nivel intracelular porque son unas enzimas además que están en la mitocondria, por lo cual tiene que estar en el interior celular. Y la COM que os mencionan en el texto que puede actuar a nivel extracelular. Ya os digo yo que la COM es más complejo todavía y que te diga que está a nivel extracelular está bien, es decir, pero probablemente a nivel extracelular lo que hace es que hay otras células, ya sean glías, ya sean otras neuronas, que captan esa dopamina y la degradan en su interior con COM. Pero quedémonos con que aquí os dicen que a nivel extracelular, pues a nivel extracelular, es decir, que no es la misma neurona la que la recapta, sino que se produce ahí. También comentaros que también hablan de que la dopamina, bueno, de que los receptores D2 y D3 os mencionan aquí que pueden tener lo que da idea de mayor complejidad todavía, de que pueden tener, de hecho tienen distinta sensibilidad por el receptor. Por sensibilidad entendemos afinidad, ¿vale? Es decir, las que son muy sensibles son aquellas que tienen mucha afinidad por el otro. De manera que en poca concentración de neurotransmisor se acoplan. Daos cuenta que ya os digo yo ya os dije el otro día, que en realidad el neurotransmisor y el receptor se acoplan como una llave en una cerradura, que lo dicen muchísimas veces, que se acoplan en función de la concentración, de lo concentrados que están en un espacio, ¿no? En el espacio sináptico, que es mínimo, la concentración que hay de neurotransmisor y de receptores, si tienen mucha afinidad, con poca concentración se conectan, porque tienen mucha afinidad. ¿De acuerdo? Pero si tienes poca afinidad, pues necesitas mucha concentración para que lleguen a conectarse. Te dicen que D2 y D3 pueden ser autorreceptores, pero tienen distinta afinidad. Y D3 te dicen que es más sensible, con lo cual D3 tiene más afinidad. Eso es lo que te ponen en el dibujo del libro, en los dibujos del principio, cuando te mencionaban, cuando te empiezan a dibujar cómo funciona D2 y D3, y en la imagen, fijaos, de la página 85, en la figura 4.9, a la derecha, veis que en uno expresa D2 y otro expresa D3 como autorreceptores, lo que da lugar a que haya más, quiero decir, que la cantidad de neurotransmisor sea mayor o sea menor. Es decir, para que empiece a funcionar el recaptador, se libera un neurotransmisor, se conecta
en función de la concentración que hay, se conecta a los receptores, ¿de acuerdo? A los que hay. Si es el más sensible, que es el D3, con muy poquita liberación de neurotransmisor que haya, como tiene mucha afinidad D3 por el sustrato, por la dopamina, con liberar muy poquita dopamina, rápidamente ya empieza el D3 a activarse y, por lo tanto, bloquear la liberación. O sea, que en las que se exprese el D3, la neurotransmisión dopaminérgica será menor. Será menor en cantidad porque rápidamente el D3 corta la neurotransmisión, porque tiene mucha afinidad. Es, por así decir, tiene un rebosadero muy bajo, es un depósito en el que rápidamente llega a conectarse la dopamina al D3. Sin embargo, el D2, que tiene menos afinidad, pues permite que haya más liberación de dopamina en esa región. No. Al revés, mira. Pues claro, y te has estado comiendo el coco justo al revés. Pues no, si lo he dicho me he equivocado, es justo lo contrario. Yo tened en cuenta que afinidad significa que desde que hay Gran Hermano todos sabemos, desde que estuvo Gran Hermano, que afinidad significa que queremos estar juntos. Entonces, si tenemos mucha afinidad, queremos estar juntos, como el de la canción que decía de no habrá montaña tan alta ni valle tan profundo, ni río tan ancho que pueda alejarme de ti, ¿no? Eso es afinidad. Entonces, si tienes mucha afinidad, significa que aunque estés lejos, voy a estar al lado tuyo, porque es que no puedo estar sin ti. Pero si tenemos poca afinidad, pues, eso sí. Si está cerquita, es que no puedo decir que no, ¿sabes? Pero necesitamos, es decir, mucha afinidad es querer mucho estar juntos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? De manera que si son muy afines o muy sensibles, que es lo que te dice, rápidamente, con que haya poca concentración, se activa. Eso hace que en determinadas, en las neuronas en las que haya como autorreceptor D3, al tener mucha afinidad, la neurotransmisión dopaminérgica ahí será más corta, será más rápida, se liberarán menos neurotransmisores porque rápidamente se corta la neurotransmisión, porque rápidamente se une al autorreceptor, que es el rebosadero. Dime. ¿Podemos decir selectivamente si tenemos que mediar al D2 o no? ¿Quieres decir? Que tenemos que mediar al D2 o al D3. Es decir, sí, entiendo. ¿Tan fino como para eso? Entiendo lo que dices. Lo que yo conozco hasta el momento parece que no, pero que quiero decir que no sé, a lo mejor en esta nueva edición ya me han metido algo que todavía no controlo. Pero se estaba buscando precisamente para buscar cada vez fármacos más precisos, porque que vayan más a una diana muy concreta, ¿de acuerdo? Porque eso es, aunque no se haya conseguido, si la investigación básica descubre distintas realidades, pues es bueno porque eso permitirá que se investigue hasta que llegue a hacerse un fármaco si hay posibilidad de que tenga esa selectividad, puesto que cuanto más selectivo sea, si realmente al circuito en el que tú estás actuando tiene un tipo o tiene el otro, pues mejor que vaya solamente a los de ese tipo. Y así no actúa, es decir, tendrá menos efectos secundarios. O sea que es una diana esperable. Pero, como os digo, la mayoría, o sea, aunque cuadra muy bien, y esta es una asignatura con la que cuadran y parece además una disciplina científica que parece que encaja perfectamente, la realidad luego es más compleja. Date cuenta tú que incluso esta variabilidad de receptores en la mayoría de las neuronas de ese circuito se sabe que prima tal tipo de receptor. Y en otras otra, pero tú a lo mejor, por tu variabilidad individual, a lo mejor en tu caso varían menos y que a lo mejor tienes un poquito más de D2 que con las de D3. Es decir, esto es así, ¿no? Imagínate, para complicarlo más todavía, en la misma sinapsis puede haber distintos tipos de receptores. Y unos pueden tener un efecto y otros pueden tener otro. Y ahí estamos jugando con afinidades, con concentraciones, con cantidad de receptores que estás expuestos, porque eso también, la neurona, dentro de las neuroplasticidades, la primera, la más básica que hay es rápidamente poner o quitar receptores de la sinapsis. Entendemos, las neuronas regulan sus niveles de receptores.
Y si una neurona está recibiendo en unos tipos de receptores mucha estimulación, más de la que cree esa neurona, entenderme lo de cree la neurona, ¿no? que esa neurona cree que es excesiva, pues retirará unos cuantos receptores para que tener menos señal de activación a ese. Ahora, si esos receptores se están activando poco, fabricará más receptores, que son, al fin y al cabo, proteínas, y las colocará. De hecho, hay un tipo de moléculas en todas las neuronas que se llaman arrestinas, que se encargan de arrestar y de quitar receptores y llevárselos. O sea, es que es muy curioso. Pero imaginaos, esa es la complejidad real que hay. O sea, una cosa es que teóricamente vaya aquí, pero luego al final, desgraciadamente, la práctica clínica, el 99% de las ocasiones es prueba, ensayo, error. Pero ese ensayo-error, lo que plantea es tal es, coño, ten una base teórica que te vaya guiando y no tires, disparas al azar a ver a qué doy, sino que si yo veo que esta persona tiene, pues imagínate, si yo veo que tienes una depresión y tal, y quiero darte un tipo de antidepresivos y de toda la panoplia que tengo, yo tengo unos antidepresivos que tienen un concepto más activador, otros que tienen un concepto más sedante, pues si tú te quejas de que te quedas dormido todo el día, que no tienes fuerza de nada, te voy a dar un activador. Si te quejas de que no puedes dormir y tal, pues te voy a dar uno relajante. Es decir, me adapto a tus circunstancias en función. Eso es de lo que va esto. ¿Vale? De que comprender qué bases están detrás de esto para que a la hora de prescribir las medicaciones puedas adaptarte bien a la realidad de tu paciente. De tu paciente, que ya sabéis que en psicología no conviene decir paciente, puesto que tú lo que quieres es que no sea paciente, sino que sea un elemento activo en su propio tratamiento, ¿no? Pero la idea de cliente a mí es que me suena a dinero. Entonces no, y me parece que el dinero lo mancha todo y por lo tanto no me gusta. Aunque es que este usuario es que suena tan raro. O sea, usuario, es que no sé. Eso es, tú. Tú. Eso es. A la gente que viene a tu consulta, el paciente tiene un toque de pasividad que no conviene desde el punto de vista psicológico, sobre todo usuarios que a mí me suena, en fin, no comprendo, no sé qué término es el adecuado, pero todos tienen esa historia, ¿no? El cliente, por ejemplo, cuando hablan de las terapias basadas en el cliente, de Carl Rogers, cuando si habéis dado algo de, sí, bueno, pues Carl Rogers, que yo es que no sea muy precisamente muy psicodinámico ni nada por el estilo, ¿no? Ni humanista, pero hay que entender que hay determinadas cosas, como por ejemplo en terapia, que están basadas y que en la forma, el establecer el buen rapport, la relación que establece con la otra persona, el actuar de reflejo del otro, el dejarle que él llegue a tomar las conclusiones y no dárselas tú. Todo esto, pues realmente el que sienta las bases, por así decir, es Carl Rogers, que es una terapia más humanista. Y se llama terapia centrada en el cliente, ¿no? Pues bueno, se llama así, entre otras cosas, porque como nosotros tenemos que traducir todo, pues al final en nosotros y en nosotros a lo mejor tienen otras acepciones. A mí personalmente no me gusta, pero no significa que no comprenda el sentido. Lo que quiero decir es que al final te tienes que adaptar a él. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces aquí te meten un poquito más de complicación para que tengas una idea realmente de que a lo mejor te preguntan de cuál es más sensible, si el de 2 o el de 3. Pues si te preguntan eso como viene aquí, pues ya sabes que el más sensible es el de 3. Con lo cual, eso significa que el de 3 se activará provocando lo que provoque. Es decir, si el receptor que sea, si es más sensible, lo que te está diciendo que es más sensible es que se unirá el neurotransmisor a él a menor concentración. Si es menos sensible, necesitas más concentración para unirse a él. La tolerancia es que eso es, lo que haces es que tus receptores pierdan, entendiéndolo, en realidad no es así, pero el efecto es como si tus receptores perdiesen afinidad, porque lo que necesitas cuando tienes tolerancia, la tolerancia que es que necesitas una mayor dosis para conseguir el mismo efecto que tenías anteriormente. Porque de alguna manera has adquirido tolerancia. Sensibilización es justo lo contrario. Con una misma dosis generas más efecto. O con una dosis menor generas el mismo efecto que la dosis anterior, que era mayor. Eso es cuando has dejado sensibilizado. Entonces, si eso lo ponemos generalmente, es decir, hay receptores que pueden regular, que pueden tener más afinidad o menos afinidad en función de otras cuestiones. Pero otros también lo que haces es que se retiran, se exponen más receptores o se retiran receptores.
¿vale? Si para conseguir que a menos concentración se una, aún así se active el receptor, tienes dos formas, o meter mucho, es decir, se trata de que en el mismo espacio ver qué cantidad de las dos sustancias que se unen hay. Si tú aumentas mucho el neurotransmisor, con los mismos receptores, se va a unir a todos. Si tú tienes menos neurotransmisores, pero aumentas mucho los receptores, también se va a unir. Porque al final la concentración de ambas sustancias en el mismo espacio es mayor. ¿Entendemos? Esa es la idea. Entonces las neuronas lo que hacen es regular al alza o a la baja sus receptores para mantener las condiciones de una supuesta homeostasis, que es para lo que están preparadas, ¿no? Para lo que vienen diseñadas y lo que sus genes les están diciendo al fin y al cabo de cómo debe ser. Entonces lo que quería deciros es que aquí os hablaban de esto. Os hablan también de que la dopamina, por ejemplo, en el córtex prefrontal fundamentalmente, no solamente actúa con la neurona que tiene al lado en la sinapsis, sino que como no tiene recaptador en el córtex prefrontal, se expresan pocos recaptadores en las neuronas dopaminérgicas, es decir, en esa zona no tienes el transportador que mete la dopamina en cuanto sale, ¿de acuerdo? Esa dopamina difunde y por lo tanto no solamente afectará a esa neurona, sino también a otras neuronas adyacentes que presenten receptores para esa sustancia. ¿Entendemos? De manera que eso es lo que os comentan cuando os dicen que también funciona con neurotransmisión por volumen. La neurotransmisión por volumen lo que quiere decir es eso. Es que no es solamente en el espacio sináptico, sino que desborda el espacio sináptico y afecta a las de al lado. Cuando al lado hay una neurona noradrenérgica en el córtex prefrontal, que ya os lo dije yo también el otro día, también lo que ocurre es que la noradrenalina, el recaptador de noradrenalina, sí engancha también a la dopamina, puesto que la noradrenalina se fabrica a partir de la dopamina. Y entonces, como un falso sustrato, que dicen en el texto, recoge dopamina el transportador de noradrenalina. Con lo cual ya adelantamos de alguna manera que aquellos fármacos que actúen sobre el recaptador de noradrenalina, en el córtex prefrontal también tendrán un efecto dopaminérgico, porque están reduciendo al final esa cantidad de dopamina que desborda las sinapsis y se la están llevando y están, por lo tanto, bajando el tono dopaminérgico en el córtex prefrontal. Entendemos que aparte de esa neurología de cableado, que es lo que te comentan, de aquí, aquí, esta libera aquí y tal, también hay otra especie que te comentan en el libro de Stahl, como una cierta sopa química que facilita o dificulta porque también alguna sustancia difunde y se va un poquito más a bañar toda una zona de esa sustancia. No es tan simple como solamente la neurotransmisión en la sinapsis. Simplemente esto, por desgracia, cuando tienes que examinarte de ello o tienes que entenderlo, pues lo hace más complejo. Pero es que la realidad es compleja. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es que entendáis las bases fundamentales para que cada cosa nueva que vayan diciendo es así. Supongamos un tratamiento a largo plazo con un antidepresivo. Muy largo, años. Digamos, el cerebro ya ha tenido tiempo para reaccionar, regular receptores, inhibirlos, pero tú insistes en el tratamiento. ¿Qué eficacia puede tener eso a muy largo plazo si en realidad ya todo ha cambiado, por así decirlo? Sí, pero sí, creo que te explicas. Un inhibidor del recaptador, ¿no? Y si la mantengo durante 10 años. Pues va a estar encocado todo el día, porque es lo que hace la cocaína. O sea, en vez de ponlo de serotonina, que es más habitual, es el Prozac, ¿vale? Un inhibidor de la recaptación de serotonina. Eso es. No le pongas cocaína que te meten en la cárcel. Tú le das Prozac, que es legal. Digo el recaptador de serotonina. Sí. Intentamos estabilizar el nivel de serotonina, digamos, en la sinapsis. Porque en un momento determinado no es suficiente y por lo tanto digo el recaptador y te va a aumentar la concentración en la sinapsis. La cantidad de serotonina. Todo eso va a atravesar los receptores, llega a la expresión génica y en un momento determinado variarán, adaptarán. Pues ahí está pues el balance que tiene que estar haciendo el psiquiatra, que debería,
y chequeando si sigue funcionando o no sigue funcionando, si tengo que cambiar de antidepresivo, que también ocurre, y a qué antidepresivo convendría cambiar, si tengo que actuar sobre otro sistema o no tengo que actuar sobre otro sistema, pero es más, fíjate, estudiarás que la eficacia de los antidepresivos, cuando son eficaces, parece, todo apunta a que se necesita un tiempo para que lleguen a ser eficaces y ese tiempo cuadra con el que se necesita para que se realicen neuroadaptaciones de receptores al alza, receptores a la baja, es decir, hasta que no se hace esa es decir, en agudo, no, incluso algunos en agudo exacerban los mismos síntomas, los síntomas depresivos. Entonces tienes que esperar como 3 semanas para que dé tiempo a que esa alteración química que tú le estás provocando, el cuerpo reaccione ante ella y se neuroadapte. O sea que precisamente esa neuroadaptación es el objetivo teórico de esos neurotransmisores. Pero bueno, ya te digo yo que está todo muy entre comillas y teóricamente pensamos que es así, eso es lo que está, pero hay que adaptarse a cada caso particular, a cada realidad y ver a ver cómo funciona. Pero sí, ese es el juego y de vez en cuando pues tienes que ver si eso es así. De todas maneras, hay mucha medicación que debería... A ver, vivimos en una sociedad ahora mismo, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, sobremedicada en muchos aspectos, sobrediagnosticada en muchas patologías. Y quiero decir que pretendemos, estamos haciendo una vida como si pudiésemos tener un termostato de vida que nos tuviese siempre a 20 grados y en cuanto haga un poquito de frío, pues ponemos la calefacción. En cuanto hace un poquito de calor, ponemos el aire acondicionado, pero siempre nos mantenemos así. Y la vida no es eso. La vida tienes que pasarlo mal, tienes que pasarlo bien, es decir, para poder pasarlo bien lo tienes que pasar mal, tienes que cansarte para descansar, esto es así, ¿no? A ti te hacen estar en cama 3 días seguidos por una obligación, por una prescripción médica, y el tercer día estás que te llevan los demonios. Ahora, todos los días, sin embargo, estáis diciendo, joder, ojalá me pudiese quedar en la cama. Claro, pero necesitas cansarte para que te apetezca descansar. Es que esa es la idea, ¿no? Y entonces hay cosas que la misma vida hace que no puedas estar siempre con un estado de ánimo aquí arriba, ¿no? Y no hay que confundir el estar triste con tener una depresión. Es que es muy distinto. Entonces tenemos como, igual que no hay que confundir el ser vivo y activo con ser hiperactivo. Es que pues, a cada clase resulta que hay 15 niños con hiperactividad, mira usted, a lo mejor de 25 15, para mí que va a ser lo normal. A lo mejor los otros les pasa algo y están parados, ¿sabes? O sea, que no sé, entendamos que todo esto no es tan sencillo. La psicología en sí no es tan sencillo, las psicopatologías no son tan sencillos, nada. Perdonad los online que de repente se me queda esto por aquí. Pues estamos en el tema 4, venga, que no he podido veros. Bueno, lo que os quería decir, que en realidad esto que nos están diciendo, yo quiero que comprendáis cuál es bien la fundamentación para que incluso que os estoy diciendo que ahora te dicen que el D3 también es autorreceptor, pues perfecto, ya sé que el D3, estando como autorreceptor, por lo tanto, en la neurona presináptica o como receptor postsináptico, siempre va a inhibir el disparo de la neurona en la que está, su activación. ¿Entendemos? Porque es autorreceptor. Y que es autorreceptor me dice eso. D2 y D3 así. Y D3 más afinidad, con lo cual sé que en las sinapsis en las que esté como autorreceptor el D3, ahí se liberará menos cantidad de dopamina porque en cuanto se libere un poco ya funciona el rebosadero. Es decir, tengo el rebosadero más bajo. Antes salta como que ya está toda la neurotransmisión hecha. Ya está, simplemente eso que comprendáis para esto que nos está diciendo, ¿no? Pero la relación diferencial de la membrana es independiente de que los mensajeros segundos, terceros, tienen las conexiones. ¿O no? Depende. Depende. Es que depende. Estamos hablando de... Fíjate, esto que veíamos, os lo puse el otro día, ¿no? No sé si era, bueno, no me acuerdo de cuál está y ahora nos perderíamos en la referencia. Creo que era a 46, creo recordarlo. Pero quiero decir, realmente los receptores pueden ser o metabotrópicos o ionotrópicos, eso lo sabemos. ¿De acuerdo? Los metabotrópicos son los que al final van a hacer que se varíe la expresión génica. Porque al fin, también es un buen heurístico que tengáis en vuestra cabeza que mover el metabolismo, tropos es movimiento, mover el metabolismo es
facilitar o dificultar expresión de genes, cambiar la expresión génica. Eso es lo que tenemos que entender como metabolismo celular. ¿De acuerdo? Entonces hay... ¿qué es lo que me habías preguntado? Te estoy contando yo aquí esto. Vale, si llegan a tener... cuando actúa sobre un metabotrópico, ese metabotrópico desencadena a través de un segundo mensajero un montón de actividades propiciadas por la actividad de unas enzimas. Pero esas enzimas, entre otras cosas, lo que hacen es actuar sobre canales. O sea que al final provocan PIP o PEP, es decir, también excitan o inhiben los metabotrópicos igual que los ionotrópicos. Es más, no igual, sino que un solo metabotrópico puede actuar sobre cientos de ionotrópicos a través de esas cadenas enzimáticas. O sea, es una acción más potente, más duradera y mucho más fuerte, menos rápida. Yo creo que es una alarma, ¿no? Pero está como tímida, ¿no? Bueno, nos quedamos aquí, esperamos que si viene Patricio y nos dice que nos vayamos, pues nos vamos. Por aquí se puede saltar, ¿no? Estamos en la planta baja, o sea que tampoco hay mucho problema. Esta es la cuestión del directo. Vale, entonces quiero decir que sí, al final facilita o inhibe la neurotransmisión aunque sea un metabotrópico. ¿De acuerdo? El ionotrópico es que directamente ese receptor es un canal. Entonces se abre más, porque en realidad siempre tiene una pequeña apertura, eso es otra de las cosas que os dije, que todos los receptores en realidad tienen una línea base sin que se activen por nada, igual que todas las neuronas en realidad tienen una línea base de disparo. Cuando decimos esta neurona se inhibe, significa que reduces la frecuencia de disparo, pero no dejas de disparar, porque si tus neuronas dejan de disparar, no producen la electricidad y por lo tanto tendrías encefalograma plano, tendría la línea y sabemos lo que eso significa, ¿entendemos? Entonces siempre tiene que haber, esa actividad cerebral es producto de la actividad de tus neuronas. Entonces siempre hay, en realidad estamos diciendo se inhibe o dispara pero es una reducción. En realidad sabemos que hay una línea base y lo que hace es incrementar, cuando se excita, se incrementa la frecuencia y cuando se inhibe, se reduce la frecuencia. Claro, tú imagínate, si la frecuencia de línea base es un disparo por segundo, imagínate, y tú lo inhibes y por lo tanto pasas a tener un disparo cada 2 segundos, si tú mides la actividad de esa neurona al segundo, para ti la neurona está parada. Pero si miras un minuto, ha disparado 30 veces y antes disparaba 60, ¿entendemos? Esa es la idea, que depende, el problema del tiempo es que es así, ¿no? Claro, sí, pero eso ocurre igual, o sea, pensar que las plantas no se mueven, pues tú coges y ves estos documentales que cogen y te hacen una foto cada día de no sé qué y se ve cómo sale la rama del tomate, empieza a explorar el entorno hasta que engancha algo, se engancha y dices, hostia, cómo se mueven. Es que la escala de tiempo no es la nuestra. ¿Entendemos? Claro, y para un tejo que vive 2000 años, pues un ser humano que vive 70, pues es una mierda. Aunque se le pueda cortar y cargarse el tejo, ¿no? Que es lo que hacemos. Nos cargamos tejos que estaban cuando los romanos y nos creemos con todo el derecho, ¿no? En fin, esa es la relatividad que hay. Quería que vieseis que te decían también que los receptores D2 podrían ser o bien excitatorios o bien inhibitorios. Y te dicen, y por lo tanto lo tenéis que controlar, que D1 y D3 de los 5 tipos de receptores, no, D1 y D5, ¿no? D1 y D5 activadores. 2, 3 y 4 inhibidores, claro, porque 2 y 3 pueden ser autorreceptores, con lo cual es así. Que hay que ver que sea inhibidor. Sí, que puede serlo. D1 y D5 son excitatorios, fijaos, y lo que te dicen en el texto además es que lo que hacen es aumentando la actividad de la adenilato ciclasa, que es el sistema de, como son metabotrópicos, el sistema de segundo mensajero es a través de la activación de la adenilato ciclasa, que es una enzima que lo que hace es producir AMP cíclico.
¿vale? Y ese AMP cíclico actúa sobre, por eso se llama ciclasa, adenilato, porque el AMP es adenosin monofosfato. Entonces, es una cuestión química. Simplemente te mencionan que aumenta la adenilato ciclasa y los otros actúan sobre la misma vía justo al revés, inhibiéndola. Con lo cual, ya podéis dar cuenta de que si yo tengo en una neurona expresos receptores D2 y D3, por ejemplo, pues todos van a estar inhibiendo. Pero si expreso en unas, como te digo, D1 y D3, pues dependerá del balance entre D1 y D3, que al final esa sinapsis sea excitatoria o sea inhibitoria. Esa es la complicación y la variabilidad que hay, ¿no? Y que no en todos los circuitos se expresan los mismos receptores y, bueno, sabemos lo que sabemos y cada vez vamos metiendo más. Por ejemplo, de la anterior edición a esta no te mencionaban que D3 podía estar a nivel presináptico. En esta ya sí, pues ya sabemos que D3 es a nivel presináptico, o sea que también puede ser autorreceptor. Y es más, te dicen que es más sensible todavía que esta. Pues ya lo sabemos que ahí está, eso que lo dicen. De manera, también te dicen que no solamente estos receptores presinápticos se expresan a nivel del botón terminal, sino que también se pueden expresar a nivel somatodendrítico. Ya está, quedaos con eso, con que también pueden estar en la misma neurona que los emite, pero a un nivel de soma, no al lado del botón terminal. Con lo cual ahí tiene también, cuando se una a él la dopamina, reducirá la actividad de esa neurona. Es decir, si es un autorreceptor, es un autorreceptor y siempre va a hacer lo mismo, va a inhibir la neurona en la que está. ¿De acuerdo? Que nos quedemos con eso para no liarnos. El D1 te dicen, fíjate, comentan que el D1 es el menos sensible de los receptores de dopamina. También te lo comentan en el texto hablando de la neurotransmisión dopaminérgica. Por eso en esta figura 4.9 te comentaban que en el córtex prefrontal generalmente, siempre se dice generalmente porque se sabe lo que se sabe. A lo mejor dentro de 5 años se hacen nuevos estudios, no sé qué, y se ven otras en las que no pasa lo mismo y entonces te cambian el texto. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Te dicen que en la mayoría el receptor sobre el que actúa es el D1 y que, fíjate que ahí que no haya al fin y al cabo un recaptador, pues viene bien para que la liberación de dopamina ahí sea mayor, puesto que el D1 además es el menos sensible, es decir, si no hay una buena concentración de dopamina no va a transmitir señal, lo cual cuadra con que en esa zona no haya recaptadores y permita que la liberación sea más grande. Pero es tan grande que ya te digo que se transmite por volumen, que se difunde a las adyacentes. Es un tema de azar. O sea, que una neurona tenga más de 2 y más de 4. Bueno, sería inhibitoria en ese caso. En ese caso, ya que lo he dicho. Si tiene D2 de 4 sería inhibitoria, principalmente. D2 sí es inhibitoria, ¿no? Pero D4 no, ¿no? Digo, D4 sí, D2, D3 y D4 sí. Menos D1 y D5, esa es. No. A ver, eso es un tema genético, es un tema de que los distintos tipos neuronales, que cuando a ti se te forma el cerebro, se te forma fundamentalmente a nivel embriológico, pero luego tu cerebro sigue formándose, ¿no? Y en los primeros años también las grandes vías se siguen haciendo, incluso cada día de tu vida vas a ir remodelando vías, pero los caminos principales ya están marcados. De hecho, la base de la terapia, la que sea farmacológica o la terapia psicológica, de intervención hablada de psicólogo-paciente, al fin y al cabo es remodelación de tu circuitería. Es decir, tú al final estás variando, ya sea a nivel de receptores, ya sea a nivel de que esta sinapsis que se estimulaba, tú imagínate que tienes un trastorno de estrés postraumático. Entonces, eso hace que la circuitería que tú tienes cuando se presenta el estímulo, que sea al que tú has generado determinado trauma, ¿no? Tú imagínate que ibas en los trenes del 11M y tienes un trastorno de estrés postraumático, lógico, porque la pasaste como la pasaste, eres uno de los que sobreviviste. Y entonces, desde entonces, cuando oyes el ruido de un tren, ¡ay!, te pones malísimo, porque asocias esa entrada sensorial del sonido del tren, activa un montón de circuitos y entre ellos uno que va a la amígdala diciéndote qué miedo, ¿de acuerdo? Para que pongas en marcha todos tus sistemas de supervivencia. Eso es lo que te dice. La cuestión es que aquí, a menos que haya un atentado en un tren,
Eso es completamente desadaptativo, encima si tú tienes que ir a coger el tren todos los días, ¿no? Al final, que tú tengas eficacia en el tratamiento, ya sea a través de farmacología, ya sea a través de terapia, ya sea a través de lo que sea, es que esos circuitos que se encendían y que conectaban con la amígdala cuando oías un tren, al final no activen esa amígdala de esa manera, o haya otros que compensen esa activación reduciendo la ansiedad que te está provocando. ¿Entiendes? Al fin es una remodelación de qué es lo que ocurre cuando tú tienes ese estímulo, ante la respuesta de tu cerebro, ¿qué es lo que provoca? Al fin y al cabo, la base biológica de la eficacia psicológica, de la terapia psicológica, es la plasticidad neural. Que se produzca por intervención, porque tú, con tu propio pensamiento, con tu propio aprendizaje, vas variando la conectividad en tus circuitos. Si de una neurona salen 2000, imagínate, sinapsis, conecto con 2000, cuando yo neurotransmito hay unas de esas 2000 a donde va la inmensa mayoría de mi neurotransmisión y otras. Yo varío y hago que esta neurotransmita más cuando esta está activa y esta menos, estoy variando. Y eso hará que estas sinapsis que vienen por esta rama se remodelen, pero se remodelen físicamente. Es decir, hay que entender las sinapsis. Yo a veces pongo la metáfora de que es como los puertos de España, ¿no? La conexión con otros. Entonces, los puertos, pues hubo una época en la que el puerto de Cartagena era muy importante. Entonces, cuando el puerto de Cartagena es muy importante, las carreteras que van al puerto son más gordas, tienes autopistas, tienes vías de tren que van allí para coger las mercancías, el puerto tiene varios muelles de carga, tienes infraestructura de almacenamiento de materiales allí. Ahora de repente empieza a tener más importancia el de Barcelona y menos el de Cartagena. El de Cartagena reduce cantidad de vías de tren que van allí, reduce el mantenimiento de las carreteras tal, y el de Barcelona genera todas las comunicaciones. Esa misma remodelación se produce cuando esta sinapsis empieza a ser más importante y esta menos. Esta empieza, pero se remodela físicamente, se hacen las conexiones más pequeñas, el transporte de sustancias, de neurotransmisores y de todo se reduce, igual que en un puerto se reduce el tráfico de material, y en la que es más activa es así. Entonces esa remodelación, ya sea desde el nivel más pequeño, como es la sensibilización de un receptor, la cantidad de exposición de receptores, todo hasta que en realidad hagas más gorda el axón que lleva allí, más gorda la espina dendrítica que recibe esa información físicamente es más gorda. O sea, las primeras espinas, fíjate, cuando tú estudias espinas dendríticas, se estudian también visualmente. Tú coges y analizas con grandes microscopios y cuentas tipos de neuronas. Hay unas que se llaman Stubby, que son más pequeñas, otras que se llaman mushroom, porque parecen champiñones y tienen forma más gorda y no sé qué. Va variando. Cuanto más actividad tiene una sinapsis, hay una remodelación física real de eso. Se hace un puerto más gordo. Claro. Para la remodelación al final tienes que tener factores neurotróficos detrás, esto es el FCN o el BDNF, que es el del sistema nervioso central, que es el Brain Derivated Neurotrophic Factor, por eso es BDNF, fácil, o el FCN en el periférico, que es el factor de crecimiento nervioso que descubrió Rita Levi-Montalcini, esta fisióloga italiana que recibió el premio Nobel. Pero bueno, quiero que entendáis eso, que entendáis cómo funciona, ¿vale? Vamos a meternos un poquito más, que si no, no nos da tiempo a ver lo que... Hemos empezado a las 4:30, son las 5:30. Nos hemos tirado 1 hora y no hemos avanzado nada aquí. Venga, pero para remodelar y comentaros estas cosas. Pero es que es importante que comprendáis los fundamentos para luego poder ir entendiendo lo que hay detrás, ¿no? Como te decía, ¿qué más cosas veía? Que el D1 es el menos sensible, os lo decía, el corte prefrontal. En la vía nigroestriada, que comentan en este texto con respecto al anterior, en la vía nigroestriada, en realidad, y te comentan un montón, te mencionan un montón de figuras, como que tiene una rama directa y una rama indirecta, ¿de acuerdo? Las ramas indirectas, cuando te comentan conexiones indirectas, generalmente significa que hay una interneurona GABA en medio. Por eso suele ser indirecta. No conecta una neurona con otra, sino conecta a través de una interneurona GABA. Daos cuenta que conectar con una interneurona GABA es darle la vuelta al sentido que tiene. Porque cuando activas GABA, lo que ocurre después es que se inhibe.
ese circuito. ¿De acuerdo? Entonces te comentaban en el texto que la vía directa expresa fundamentalmente el D1 y la vía indirecta expresa fundamentalmente el D2, con lo cual la vía directa es excitatoria a través de D1 y la indirecta es inhibitoria a través de D2. Lo que decíamos, si tienes bien claro que D1, D5 excitatorios, D2, D3, D4 inhibitorios, pues eso es ahí. Entonces, te hablan de que la vía indirecta, la vía directa sería la orden cuando se activa esa vía directa del microestriado, es decir, eso es, excitatoria directa. Es la señal de adelante, la señal de muévete, porque estamos hablando de la vía microestriada conecta la sustancia negra con el cuerpo estriado y estaba dentro del circuito de ganglios basales, que sabemos que es uno de los, junto con el cerebelo, los dos principales neuromoduladores de las órdenes motoras, de la corteza motora hacia abajo. Concretamente os decía yo que esta vía que se sabe que está hipoactivada en el Parkinson, que te lo vuelven a decir en este texto también, es una vía que está hipoactivada en Parkinson, por lo tanto hay menos al final actividad en esa vía y por lo tanto menos liberación de dopamina en estriado en el Parkinson, pues que lo que te decían es que por un lado hay una rama que es directa y por lo tanto la orden es muévete, y la otra rama, la indirecta, lo que hace es inhibir y la orden es para. ¿De acuerdo? Entonces, que debe haber una coherencia y una sincronicidad en ambas vías para que sean coherentes los efectos, y cuando no funcionan bien, o sea, más que pensar que al final hay menos, cuando no funcionan bien, pues producen problemas motóricos, como es lógico. Si confundes la orden de mueve y deja de mover, pues da lugar a esas rigideces, temblores y esto. Y si actúas bien farmacológicamente o bien, como el que te mencionan en todo el texto, puede ser por un problema en el neurodesarrollo, puede ser por una enfermedad neurodegenerativa, como el Parkinson, como cualquier demencia, como lo que sea, que al final va matando neuronas en determinados circuitos, o puede ser por el efecto de un fármaco sobre algo. Pues si son sobre los dedos que actúan en la vía indirecta, pues es que están haciendo que la señal de pare no funcione bien. Entonces, si no coincide bien la señal de pare con la señal que lleva a la vía de muévete, al final va a crear rigidez, temblores, problemas y parkinsoniano provocado por fármacos, que es lo que te comentan, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dice, la dopamina se supone que estimula el movimiento en esta vía nigroestriada, excitando la vía directa e inhibiendo la indirecta. Claro, es como provoca el movimiento, ¿no? Activas la vía que dice muévete y inhibes la vía que dice pare, lo que es coherente. Entonces se produce el movimiento. Y parece que para que el movimiento sea fluido, deben estar las dos vías siendo coherentes. Si no, empiezas a dar problemas de que el movimiento deja de ser fluido. Esa es la idea, tiene que tener una sincronización. Entonces, esa idea de sincronizar está bien que lo veáis porque no va a ser el único sitio en el que lo veamos, de acuerdo, en esta vía nigroestriada, sino que lo veremos en otro lado. También te mencionaban que el descenso al final de neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriada también provoca los llamados SED, que te mencionan muchas veces en el texto, que son los síntomas extrapiramidales, y como yo os decía en su momento, hay como dos circuitos que regulan el movimiento, hay uno que es el piramidal y otro el extrapiramidal. El extrapiramidal es el que regula, por así decir, los movimientos involuntarios, y el piramidal los voluntarios. De manera que en el Parkinson los primeros síntomas son sobre el extrapiramidal, sobre los movimientos involuntarios. Y en los síntomas extrapiramidales también. Los SEP que provoca la alteración aquí, y entre otros los primeros que se ven son un síntoma que mencionan en varias veces, que se llama acatisia, que es una cierta intranquilidad, eso que estás nervioso, pero no tienes en realidad nada que te lo diga, ay, no sé qué me pasa, pero estoy, esa intranquilidad, incomodidad, es lo que se llama acatisia. Lo de la moto. Sí, son movimientos involuntarios al fin y al cabo. No creo yo que tenga una relación tan directa con esa. Sí, o sea, dopaminérgica, tiene que estar la dopamina por ahí en medio, puesto que está regulando esos movimientos y ahí hay el circuito de ganglio basales estará por ahí. Pero que no tiene por qué ser simplemente una cuestión neurológica, es decir, puede ser por otras muchas causas. Pero sí, te hablaban aquí, fíjate, entre otras cosas, de que también una de las primeras
distonías que provocaba eran movimientos en cara y cuello, de tics nerviosos, giros de este tipo, ¿no? Que te provocan, o bien, ya te digo, por una degeneración, por una etcétera, etcétera, por una patología que cuadra pues, con el síndrome de Tourette, etcétera, etcétera, etcétera. Con todos estos que de alguna manera están detrás de un trastorno cinético, al fin y al cabo, ¿no? Y que un aumento, pero que no solamente la vía nigroestriada, esto suele ocurrir. La vía nigroestriada no solamente el problema es que tenga menos dopamina, sino que tenga más dopamina de la que hay también. Entonces, los trastornos hiperkinéticos, como los que te provocan en el Tourette, por ejemplo, o en la corea de Huntington, que te mencionan en el texto. Corea se llama porque haces movimientos coreiformes que son como de balísticos, de lanzamiento de cosas y bueno, pues espasmos, son muy espasmódicos y muy fluidos, muy llamativos. Creo que nos tenía que comentar más con respecto a la dopamina como cuestiones distintas a las que había en el texto anterior que había que tener en cuenta. Yo te recomiendo que te hagas con el texto. Aquí probablemente puedas conseguir, quiero decir que entre los centros asociados te pueden prestar también libros de texto. Creo que tendrán alguna copia de este. Aquí ahora para que os lo llevéis y lo veáis y veáis lo que hay o no hay, ¿no? Vamos a avanzar un poquito porque ahora nos vamos a meter, ya que estuvimos viendo, acordaos, las 5 principales vías, recordamos, esto es importante, recordamos que de las 5 principales vías, la que cuadraba dentro de la hipótesis dopaminérgica de los síntomas positivos, la que cuadraba era la mesolímbica, ¿vale? Que va desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens, que es la que cuadra con una hiperactivación de esa vía como causante de delirios y alucinaciones. Y la hipoactivación de la mesocortical, con sus 2 ramas, una dorsolateral de condición más fría, siempre os he dicho, y una ventromedial de condición más emotiva, por lo tanto, esa está hipoactivada. Y eso no cuadra con la hipótesis de exceso de dopamina, claro, porque de hecho en esa vía eso cuadraría con un descenso de dopamina. Entonces, la cuestión es, ¿cómo, claro, cuando tú actúas para parar el exceso de neurotransmisión de dopamina en la vía mesolímbica, ahí tienes el efecto farmacológico, pero el efecto secundario es el que tienes en el resto de las vías. En la mesocortical exacerbarás los síntomas negativos que cuadran con esa hipoactivación de esa vía y en las otras provocarás problemas que antes no había, como que pueda llegar a tener galactorrea, es decir, que pueda llegar a producir leche, porque la inhibición de la dopamina en la pituitaria sobre la producción de prolactina no se produce porque está bloqueando la actividad, etcétera, etcétera. Puedes tener síntomas como los de Parkinson, precisamente por hipoactivar la vía nigroestriada, es decir, todos los otros efectos que en donde está bien, tú lo estás bajando médicamente. Ese es el supuesto problema que tendríamos que tener aquí. A ver qué, veamos. Esto es lo que te decía, que os decía yo, fijaos en el termómetro que venía aquí. En el nuevo texto, no sé si ya te vienen termómetros, sí, en algunos casos sí te vienen termómetros, en otros no. Es que han metido muchos dibujos distintos de los que tenías anteriormente, pero hay muchos que todavía cuadran y siguen con ese esquema que me parecía muy apropiado. El esquema este. ¿Dónde te ocurre eso? Si te dice normal, mira, cuando te dice normal está a la mitad. Ah, sí, yo veo aquí normal. No, lo que te está diciendo es que el rango, no, lo que te está diciendo ahí es que, fíjate, como lo hacen tan pequeñito, no se ve bien. Lo que te dice es que hay un trozo así que se considera que si está por ahí el termómetro es normal. Cuando está arriba es que es excesivo. Mira, tú tienes, donde pone el normal en pequeñito, en cualquiera en la que te venga uno de esos te va a venir. En el 87, mira, tienes el termómetro en pequeñito, ¿vale? Que pone normal. Pero realmente lo que tienes que leer es lo que está en mayúsculas abajo. Ese es el rango de donde se considera que sea normal. Porque mira luego en la página
91, mira en la página 91, que es donde vas a ver lo que tú me estás contando. La página 91 te viene normal, dibujando ese rango en el que sería normal, pero ¿qué pone debajo? Alto, porque realmente pasa del normal. ¿Entiendes? Sí, tiene sentido, pero a mí me generaba duda. Claro, te generaba duda porque como se ve una mierda... Eso es, no tiene mucho sentido, porque si lo dejas, quiero decir, con quitar eso de la izquierda y poner abajo si es normal, si es alta o es baja, sería más eficaz que poner eso que confunde. En ese caso confunde, ¿de acuerdo? Pero fíjate qué es esto. Normal lo que te está diciendo es que entre aquí y aquí estaría normal, eso es lo que te dice, que la normalidad, de alguna manera te quiere reflejar que esa normalidad también tiene una cierta variabilidad. Y que hay unos que estando ahí abajo es normal, otros estando ahí arriba es normal, pero ya si se pasa es excesiva y si está por debajo es demasiado nunca. ¿De acuerdo? Eso es lo que te está diciendo. Bueno, recordábamos, por lo tanto, que esta es la hiperactivación de la vía mesolímbica, concuerda con los síntomas positivos, la hipoactivación, fijaos, a ver si quiere pasar rápido, hipoactivación de la mesocortical concuerda en sus dos ramas con los síntomas negativos, de acuerdo con algunos de síntomas negativos, aunque también hay una parte de la mesolímbica que también estará hipoactivada, os comentan en el texto, porque también está detrás de las ganas de relacionarte con la gente, es decir, de algunos síntomas negativos, no solamente, no está tan claro que sea todo en la vía mesocortical los negativos y en la vía mesolímbica los positivos. De hecho, la mesolímbica tendrá un montón luego de subvías, por así decir, que no todas harán lo mismo. El famoso circuito de recompensa, pero que en realidad no solamente es la recompensa, sino es la expectativa por la recompensa, es más que el placer que me provoca el que te comentan en el texto, más que el orgasmo y tal y cual, más que el haber metido el gol, en realidad es las ganas que tengo de que eso ocurra, ¿no? Es lo que en drogadicción, por ejemplo, en la psicobiología de la drogadicción se habla de craving, de ese sentimiento, de esa necesidad de tener que conseguir la mandanga para tener el estado que pretendo tener, que considero lógico. Esa es la idea. Entonces, vamos a meternos con el otro, que hoy quería que empezásemos a ver el glutamato. Lo que pasa es que hemos tenido que dar muchas explicaciones aquí y veíamos que es así. Vamos a ver el glutamato porque ya os adelanto que, como dicen en vuestro texto en el primer cuadro, en este que ahí no viene, en tu texto no viene porque es la anterior edición, pero aquí sí viene en el que te comentan que viendo lo que ocurre con la psicosis por cocaína y por anfetaminas, surge la hipótesis dopaminérgica, porque se sabe que actúa sobre esa vía y cuadra bien con los síntomas positivos. Ahora, se vio que, fijaos, con una molécula que era el polvo de ángel, también llamado PCP o fenciclidina, que en vuestro texto ahora lo llaman FCP. Vamos a ver si tengo aquí esta, que esta sí viene en vuestro texto. Esta es. Mirad, el PCP, que como se decía y como se dice en inglés a la fenciclidina, son anestésicos y también como drogas de abuso. Se utiliza el polvo de ángel fíjate, el PCP mezclado con estasin lo llaman elephant flipping. O sea, imagínate lo que debe dar eso. O sea, es elephant flipping al polvo de ángel mezclado con... Sí, flipping. Como Dumbo. O sea, así está. Flipando. ¿Tú habéis visto Dumbo que flipa? O sea, que tiene... ¿Os acordáis? Que tiene un... O sea, es una borrachera en Disney. O sea, es que, en Disney de los años 40 o cosas así, que debe ser. Claro, es que al final, o sea, el polvo de ángel es desactivador. El polvo de ángel es un anestésico, igual que la ketamina. Es un anestésico, pero también disociativo, esa es, igual que la ketamina, esa es la cuestión. Entonces, fíjate, con los anestésicos disociativos, con el PCP y con la ketamina, lo que descubrieron, se vio que farmacológicamente actuaban bloqueando un canal de calcio que tiene un subtipo de receptor de glutamato muy chulo, que es el NMDA, ¿vale? Que solo tenéis que saber las siglas, NMDA. Eso es, sí. Pero, ¿y el AMPA sabes lo que es? Vale, ni lo sepa porque es complicadísimo. Por eso todo el mundo dice AMPA. Y ya está. ¿De acuerdo? Pero sí, el N-metil de aspartato, el NMDA, es un receptor espectacular que está implicado, además, que estudiasteis el año pasado en fisiológica, que está implicado en la potenciación a largo plazo, por ejemplo,
y en toda la neuroplasticidad. Al fin y al cabo, esto que os digo de hacer las sinapsis más gordas o hacerlas más pequeñas, y todo esto es neuroplasticidad, y ahí detrás está la actividad del NMDA. Pues se sabe que la diana, que el sitio donde actúa, donde se une el polvo de ángel, es precisamente al receptor NMDA bloqueando el canal. Y esto es lo que te dibuja hasta aquí, como que este es el canal por el que tiene que pasar el calcio y el PCP se coloca y de manera que bloquea el canal. Con lo cual hace hipofuncional ese receptor, jode el receptor, hace que el receptor no funcione y no transmite. Y resulta que viendo que la gente se intoxicaba con ketamina, pero sobre todo con PCP, simulaba bien los delirios y las alucinaciones y al mismo tiempo también muchos de los síntomas negativos. También decían, anda, pero este también tiene un retraimiento social, una falta de interés, una anedonia, un discurso desarticulado, una condición rota, que es como te dibujaba vamos, que no eres capaz de mantener la coherencia en el argumento dos frases. Todo esto parece que también cuadraba bien con esto, con lo cual biopía. Puede haber esto una relación, o sea, que no son invalidantes, es decir, que la dopamina al final esté implicada en lo que vemos que ocurre en los fenómenos de psicosis, no quita para que a lo mejor, porque el glutamato también está implicado, puesto que el glutamato y la dopamina también, como os digo, todo el cerebro se conecta y a lo mejor algún fallo en glutamato también implica que al final derive en un mal fallo de dopamina, ¿no? Esa es la cuestión que se plantean cuando empiezan a estudiar el sistema glutamatérgico. Entonces, con respecto al sistema glutamatérgico, vamos a ver, igual que en todos los sistemas de neurotransmisión que tenéis que estudiar, aquí se estudia, tenéis que controlar cómo se sintetiza, cómo se degrada, ¿vale? Y cuáles son los principales receptores y cómo actúa en la neurotransmisión. Entonces, nos va a dar tiempo a poquito, porque ya son menos 10. Vamos a ver, el glutamato, empiezan a comentarte que el glutamato, bueno, primero, que sepamos que el glutamato, el 50% de las sinapsis de vuestro sistema nervioso central son glutamatérgicas, excitatorias. Con lo cual, se puede decir, grosso modo, que es el botón de on del cerebro. Igual que GABA es el botón de off, GABA, el 25% de las sinapsis de vuestro sistema nervioso central son GABAérgicas inhibitorias. O sea, ya tenemos un 75 entre glutamato y GABA. El otro 25 queda para todo lo demás, para que tengáis idea de por qué se suele decir que el glutamato es el botón de on y GABA es el botón de off. También os he dicho que en realidad el neurotransmisor en sí no es excitatorio o inhibitorio, sino en realidad depende del receptor sobre el que se acople. Si el receptor sobre el que se acopla provoca PEP, potenciales excitatorios, será excitatorio. Si el receptor sobre el que se acopla provoca PIP, directamente abriendo un canal o indirectamente a través de mover el metabolismo con un metabotrópico, será inhibitorio, ¿entendemos? Entonces, pero aún así, sí es cierto que en la inmensa mayoría de las sinapsis el glutamato actúa como un excitador. Y por lo tanto, se puede reducir el conocimiento a decir, sí es así. En una concreta y tal, pues a lo mejor no es tan sencillo, porque también hay otros tipos de receptores de glutamato que pueden ser inhibitorios, ¿de acuerdo? Con GABA, de momento, yo no conozco ningún receptor GABAérgico que excite. Pero eso no quita para que en la próxima edición del STAL ya se haya descubierto uno. Sabemos que esto avanza y esto es lo que sabemos en cada momento, lo que sabemos. Y como os decía, la evolución tiende a la diversificación, con lo cual no sería extraño que algún día en algún sitio ocurriese, pero en gran medida, fíjate, la inmensa mayoría de las interneuronas son GABAérgicas, no solamente GABAérgicas, pero la inmensa mayoría son GABAérgicas e inhibitorias, de manera que los circuitos que te van a decir que son circuitos directos, por ejemplo, el glutamato son una neurona glutamatérgica que actúa sobre otra glutamatérgica, es una vía directa. Porque la activación, es decir, la liberación de glutamato de la primera neurona sobre la segunda, activa todo el circuito hacia adelante, pero la vía indirecta es aquella que conecta una neurona glutamatérgica con una glutamatérgica a través de una GABAérgica. Es decir, libero glutamato sobre la de GABA libera GABA sobre la de glutamato, con lo cual la actividad de la primera activa la inhibitoria y al final lo que hace es inhibir al circuito. ¿Entendemos? Entonces, las vías indirectas al final hacen lo contrario de las directas en estos esquemas. Bueno, lo que hay que saber del glutamato, vamos a ver la síntesis. El glutamato, digamos que se almacena glutamato, y tanto el glutamato como la glutamina, que lo veremos ahora, ambos dos son aminoácidos.
¿de acuerdo? Como tipo molecular que es. Y sabemos que los aminoácidos son los ladrillos con los que se construyen las proteínas. Y una neurona está continuamente fabricando proteínas, continuamente, por lo cual tiene una demanda muy grande de aminoácidos para proteína. Pero fijaos, la glutamina es el aminoácido más abundante que tenemos. Con lo cual, la glutamina parece que hay de sobra con la glutamina que tenemos para que no dejes de fabricar proteínas y al mismo tiempo lo utilices para otras cosas. Pero el glutamato parece ser que o lo metes en vesículas sinápticas o rápidamente lo utilizan para fabricar proteínas. Entonces, el glutamato, fijaos que tiene unas particularidades. El glutamato, primero, fijaos que nos están mencionando aquí ya el glutamato y una célula de glía. Esto es muy interesante porque cada vez las células de glía, que eran las hermanas pobres del cerebro, cada vez se sabe que son más importantes en la actividad cerebral. Era un concepto muy neurocéntrico y cada vez se está derivando más a la importancia de la glía. Y a veces te hablan de astroglía, que son la glía, normalmente los astrocitos, ¿no? También te dicen oligodendroglía, pues los oligodendrocitos. Pero los astrocitos cada vez van teniendo un papel más importante. Aquí, fíjate, en todas, si digo que el 50% de las sinapsis son glutamatérgicas, y veréis el papel tan importante que tiene en la neurotransmisión glutamatérgica el astrocito, joder, ¿cómo no va a ser importante un astrocito? Yo siempre os hago la metáfora de un equipo quirúrgico, ¿no? En el que la neurona es el cirujano, pero las células de glía son todos los que están alrededor, es decir, son los enfermeros, son los anestesistas, es todo lo que tiene que haber para que eso funcione en condiciones. El cirujano solo sí puede ser la leche, pero si no tiene todo lo demás, al final la operación no se lleva como debe, ¿no? El cirujano de la leche, pues si tiene un anestesista malo, pues la persona se muere. Aunque tú hagas maravillas, ¿no? Esa es la idea. Pues todos los demás que están ahí apoyando ese papel protagonista de la neurona son las células de glía. De hecho, en vuestro sistema nervioso central hay 10 veces más glías que neuronas, con lo cual pensar que no tienen ningún papel y que no es importante, eso es así, ¿no? Como en un hospital hay muchísimos más trabajadores que cirujanos. Porque hasta el celador se necesita, como hasta el personal de administración y servicios para coger la llamada, coger atender, se necesita todo eso para que el hospital funcione bien, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Mirad, el glutamato, digamos, que empiezan aquí diciéndote, antes de cómo se sintetiza, te dice que el glutamato en la neurona glutamatérgica se almacena en vesículas sinápticas, esperando que llegue el impulso nervioso y se fundan, ¿os acordáis? Entre el calcio en el botón terminal y se fundan las membranas de la vesícula con la membrana plasmática y se libera el glutamato al exterior. La cuestión es que, como veis, el transportador de aminoácidos excitatorios, que os lo pondrán aquí por otras siglas, que serán siglas en español, pero es lo que significa fíjate, como el glutamato habitualmente es excitatorio, pues el transportador que utiliza es el de aminoácidos excitatorios, que se llama así porque se vio que funciona con el glutamato y con otros aminoácidos que pueden ser excitatorios. El caso es que, como veis aquí, quien recapta el glutamato no es el glutamato, aunque en vuestro texto hay varias veces que os comentan que también expresan las neuronas glutamatérgicas el recaptador, pero por algo será que cuando bloqueas ese recaptador ves que sigue la misma actividad y lo que sea, al final han llegado a descubrir, o la hipótesis más plausible es que algo hará, pero parece que en esa neurotransmisión glutamatérgica el papel fundamental de recaptar el glutamato no lo hace la neurona, sino que lo hace el astrocito. El astrocito coge ese glutamato y el astrocito, fíjate, lo que hace es transformarlo en glutamina, para lo que os decía. Luego esa glutamina entrará en la neurona y el glutamato se fabricará a partir de la glutamina, porque como glutamina hay mucho y suficiente, no te vas a quedar sin materia prima para neurotransmitir, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que la enzima que transforma glutamato en glutamina es la glutamina sintetasa. O sea, la enzima asa es la terminación enzima, sinteta, pues que sintetizas glutamina. O sea, que es que nos lo va diciendo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Nos lo va diciendo. Glutamato sintetiza, como os digo, glutamina a través de partiendo del glutamato, transforma el glutamato en glutamina dentro del astrocito, la glutamina sintetasa. Luego, por el transportador de aminoácidos neutros,
Fíjate, es un transportador que puede funcionar en ambas direcciones, es decir, puede sacar, atravesar la membrana hacia afuera y atravesar la membrana hacia adentro. Y se expresa en glía y se expresa también en neurona. ¿De acuerdo? De manera, fíjate que lo que te están diciendo es que esta glutamina, para que la neurona glutamatérgica llegue a utilizar, a transformarla en glutamato, lo que hace es salir de la célula de glía, del astrocito, y entrar en la neurona, todo ello a través de los transportadores de ácidos, de aminoácidos neutros. Una vez que mete la glutamina en la neurona glutamatérgica, en mitocondria se expresa una enzima que actúa sobre la glutamina y por lo tanto se llama glutaminasa. ¿De acuerdo? Glutamina asa. Actúa sobre la glutamina y lo transformas en glutamato. Ya está. Esa es la idea de cómo se fabrica. Y luego además el glutamato, para que no coja y lo utilice para fabricar proteínas, directamente lo que hacen es meterlo en vesículas a través de un transportador vesicular, por lo tanto tendrá la V de vesicular, de glutamato. El V-GLUT en mi libro, en el libro en inglés, en el vuestro, no sé cómo vendrá, si vendrá al revés. ¿Cómo pone lo del transportador vesicular? Pues eso es transportador vesicular de glutamato. TVG te ponen, ¿no? Aquí te lo mencionan con GLU. Los de glutamato en inglés se suelen, igual que los metabotrópicos, suelen ser el mGluR5, suelen poner GLU, no solamente G. Pero bueno, aquí han puesto G, pues mira, con que sepáis que es el que transporta el glutamato, es el transportador de glutamato. ¿De acuerdo? Vesicular, que es el encargado de meter en vesículas. La cuestión, vamos a avanzar un poquito más. Solamente, aquí nos vamos a quedar porque no nos da tiempo a más y tendrá que venir. La cuestión, fijaos, es que el neurotransmisor chulo que os decía, excepcional, o sea, hay dos tipos de neurotransmisores ionotrópicos. O sea, hay varios tipos de receptores de glutamato. Vamos a poner otra diapositiva antes, donde estaba aquí. Fijaos, hay varios tipos de receptores de glutamato. Hay receptores glutamatérgicos metabotrópicos y receptores glutamatérgicos ionotrópicos. ¿De acuerdo? Igual, en el texto también te comentan los subtipos de receptores glutamatérgicos metabotrópicos que pueden actuar como autorreceptores y por lo tanto inhibitorios, los que pueden actuar a nivel posináptico. ¿De acuerdo? Pero quedémonos hoy, ahora mismo, lo único que quiero que veamos es que hay receptores de glutamato metabotrópicos tanto presinápticos como posinápticos y hay posinápticos ionotrópicos. Y hay dos grandes tipos de esos ionotrópicos. Por un lado están los receptores de AMPA y cainato, que os lo dirán muchas veces, que están implicados en la neurotransmisión glutamatérgica excitatoria rápida, ocurre muy rápido, y otro que también es excitatorio y ionotrópico, que es el NMDA, ¿de acuerdo? Pero que ese es una neurotransmisión excitatoria más compleja. Y hablan en vuestro texto de que, aquí también en la versión anterior también lo mencionaban, de que en realidad ese receptor, el receptor NMDA, es un detector de coincidencias. ¿De acuerdo? El próximo día veremos qué 3 coincidencias tienen que darse para que el receptor de glutamato active. Lo digo porque es que ya son las 6, no nos da tiempo para más. Hemos tenido que replantear muchas cosas antes y hemos avanzado menos, pero espero que en el conocimiento nos haya servido. El próximo día nos metemos aquí y a ver si el próximo día metemos todo lo que podamos de glutamato y si podemos tocar la hipótesis serotoninérgica también y nos quitamos la mayoría del tema 4 en medio. Espero que no os hayáis quedado, no os hayáis suicidado ni nada por el estilo. Nos vemos la semana que viene. Pasadlo bien, que la semana que viene hay una fiesta, ¿no? Y es Halloween, Voy a parar la grabación, que si no duran horas luego. A vosotros, chicos.